Bueno, el tema de hoy va a ser sistema linfático. Es un tema bastante cortito, no es eh, muy complejo. ¿eh? Vamos acá a nuestra pantallita de siempre. ¿Y qué es esto del sistema linfático? Dice, el sistema linfático es una red de órganos, ganglios linfáticos, conductos y vasos linfáticos que producen y transportan la linfa desde los tejidos unidireccionalmente hasta el torrente sanguíneo. El sistema linfático es la parte principal del sistema inmunitario del cuerpo. ¿Qué significa esto? A ver, la estructura del sistema linfático es muy similar al sistema circulatorio, ¿eh? Con la diferencia de que entre todo lo que es, digamos, la parte de vasos sanguíneos, en el medio están interpuestos lo que se denominan los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son agrupaciones, racimos de ganglios que están formadas por, estos ganglios están formados por células, células linfáticas, todo lo que es el tejido linfoide, las células del sistema inmunológico, los linfocitos, que después lo vamos a ver un poquitito más extenso. Vamos a ver que hay dos tipos de linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B. Se está compuesto por los vasos, los ganglios y órganos linfáticos o linfoides, como el vaso, el timo, y el tejido linfático. Por ahí anda un mic prendido. Como las amígdalas, las placas de Peyer, la médula ósea y la linfa. Acá con respecto a la médula ósea vamos a hacer una salvedad, porque en realidad la médula ósea es la fábrica. Es, digamos, donde se producen, donde se fabrican todas estas células linfáticas, los linfocitos. Pero también se producen, se fabrican los glóbulos rojos y las plaquetas, o sea, todas las células de la sangre. Después vamos a ver que el timo es un órgano que temporario, actúa mucho cuando somos niños, después se atrofia, y lo que hace es madurar, porque las células, este tipo de células sanguíneas, salen de la médula ósea en forma inmadura. Salen como que no están preparadas del todo. Entonces pasan por el timo y ahí maduran. Pero no todas. Las células que maduran en el timo son precisamente los linfocitos T. Por eso se llaman T, porque tienen que pasar por el timo para madurar. Y después estas células T, estos linfocitos T, se depositan, una vez que maduraron, se depositan en los ganglios linfáticos. Y ahí se van a quedar. Bien. Después les dice, la linfa es un líquido entre transparente y blanquecino que llena los espacios entre las células, facilitando el intercambio de sustancias entre los capilares sanguíneos y los tejidos. Bueno, acá vamos a hacer una aclaración. ¿Se acuerdan que cuando vimos sistema cardiovascular, vimos que lo más chiquitito, los vasos más chiquititos, son los capilares? Estos capilares, que están, tanto los arteriales como los venosos, que están envolviendo o están ahí en el tejido, que son los que se encargan de llevar o levantar, digamos, de llevar los nutrientes y levantar los desechos, siempre resuma líquido. Siempre resuma líquido. Es como que pasa, tienen una permeabilidad muy grande, y todo ese líquido
queda ahí entre medio de las células del tejido, del que sea. Y el sistema linfático lo que hace es recoger todo este líquido, porque si no lo recogiera se encharcaría, se hincharía todo. Y esa es una de las funciones. Aparte, obviamente, también de hacer circular todas estas células sanguíneas. Y tiene una íntima conexión con el sistema circulatorio. Primero, a nivel capilar, que toda esa capilaridad tiene mucha posibilidad de intercambio, y prácticamente los vasos del sistema linfático siguen al trayecto de las venas y de las arterias. Es como que cuando el sistema circulatorio se va ramificando, van acompañados de las venas y de los vasos linfáticos. De hecho, las arterias se van ramificando. Junto con esa ramificación, por cada arteria hay 2 venas y un vaso linfático. Van los 4 juntitos. Y también en algunos lugares también hay nervios. Pero bueno, eso ya no nos metamos ahí porque se nos va a complicar. Pero ustedes piensen, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado que la ramificación del sistema arterial, como para decir, que habíamos dicho que era como una especie de árbol que tenía el tronco y después las ramificaciones, y que el sistema venoso era como una especie de árbol, pero al revés, y que en vez de tener un solo tronco, tenía 2 troncos. Bueno, acá se van imbricando, entonces va una arteria, van 2 venas y un vaso linfático. Están todos conectaditos, van todos juntitos. Por acá había un dibujito, a ver dónde está. ¿Ven? Van siguiendo todo el trayecto. Y acá tenemos las distintas agrupaciones de ganglios. Y de hecho, estas agrupaciones de ganglios, sobre todo acá en el cuello, son las que siempre sentimos que están hinchadas cuando tenemos alguna infección, ¿no? Acá nos tocamos, están los ganglios hinchados. Bien. Vamos a volver un poquitito para acá. Acá les habla un poquitito de las funciones que cumple la linfa, que tiene funciones defensivas. Vuelvo a repetir, se encarga de distribuir por todos lados las células sanguíneas, las células linfáticas, las células defensivas. Y de transportar la materia grasa absorbidas en los quilíferos de las vellosidades intestinales. ¿Se acuerdan cuando vimos el LADME, que habíamos dicho que en la absorción se producía en el intestino? Con los alimentos y con todas las cosas, todo lo que llegue a nuestro estómago, después va a ser absorbido a nivel intestinal. El intestino tiene como una especie de vellosidades, o sea, de cositas, de deditos, que me aumenta muchísimo la superficie de absorción. No es lo mismo que yo tenga una línea recta que tenga una línea que es así, ondulante, que obviamente va a tener muchísima más superficie de absorción. Entre todas las cosas que se absorben, obviamente las grasas, en vez de ir a la sangre, van directamente al sistema linfático y son transportados por ahí. En vez de ser transportados por la sangre, son transportados por ahí.
Se produce tras el exceso de líquido que sale de los capilares. Bueno, acá la linfa les está hablando. Me encantaría un punto y aparte, en vez de todo seguido. Dice, se produce tras el exceso de líquido que sale de los capilares sanguíneos al espacio intersticial o intercelular, siendo recogida por los capilares linfáticos que drenan a los vasos linfáticos más gruesos hasta converger en conductos que se vacían en las venas subclavias. Esta es lo que les había yo dicho recién. Todo ese líquido que resuma de los capilares arteriales y venosos, queda ahí en el espacio intercelular, en el espacio intersticial, y los capilares linfáticos lo que hacen es absorberlo. Una vez que, como igual que el sistema venoso y arterial, estos capilares después forman un conducto más grueso y así sucesivamente. Hasta que terminan en dos. Terminan en dos. Uno que recoge la linfa de toda nuestra parte derecha del cuerpo y una que recibe la linfa de toda nuestra parte izquierda del cuerpo. Y van a terminar en dos grandes conductos, en dos grandes vasos linfáticos que se llaman conducto torácico y, esperen que andaba por acá, así lo vemos bien. El conducto torácico y el... No, esta yo no forma de... Bueno. Espérenme un cachito. Y la gran vena linfática. Dice, la gran vena linfática recibe los vasos procedentes de la extremidad superior derecha, de la emitora derecha, de la mitad derecha de la cabeza, y desemboca en la unión de la vena yugular y la subclavia derecha. Son unas venas que están por acá. Y por ahí, toda la parte derecha que termina en la gran vena linfática, se une al sistema circulatorio más o menos acá a la altura del cuello. Y toda la parte izquierda va a terminar en una cavidad que se llama cisterna de Pequet. Por acá andaba el dibujito. Esto. Y va a terminar, una vez que se junta todo por acá, va a terminar en el conducto torácico, que también va a terminar en lo que se denominan las venas yugulares. La yugular la tenemos un poco más clara, sabemos cortar la yugular ahí. Pero bueno, básicamente recuerden eso, que la gran vena yugular recoge todo lo que es la linfa del lado derecho y termina en dos venas que están a la altura del cuello. Y todo lo que es, toda la linfa que se va juntando del lado izquierdo termina en la cisterna de Pequet. La cisterna de Pequet desemboca en el conducto torácico y el conducto torácico desemboca o lleva la linfa a las venas yugulares. Esto es una cuestión anatómica, pero de la única manera que nos podemos acordar es, obviamente, de memoria, pero bueno. ¿Cuáles son las funciones del sistema linfático? Dice, mantener el equilibrio osmolar y la concentración de proteínas, el volumen y la presión del espacio intersticial. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el equilibrio osmolar y la concentración de proteínas, el volumen y la presión? Bueno, en la sangre, en todos los líquidos de nuestro organismo, hay sustancias. Cloro, sodio, magnesio, potasio. Todas estas sustancias van a estar dando vuelta por nuestro organismo y se van, obviamente, a ir yendo y viniendo, dependiendo en qué lugares se necesita más, en qué lugares se necesita menos, para que cumplan las distintas funciones para lo que están. Y esto del equilibrio osmolar es porque para que las cosas funcionen como tienen que funcionar, tiene que haber una determinada cantidad de cada uno de estos elementos
o adentro de la célula o afuera de la célula. Y quien se va a encargar permanentemente de que esté eso en esas condiciones va a ser precisamente el sistema linfático, porque es lo que es todo este líquido que rodea, que saca si hay mucho, deja de sacar si hay poco. Osmolar, ¿por qué? Porque, bueno, osmolar es una unidad, ósmoles, es una unidad de este tipo de sustancias. Así como yo digo, tengo 1 kilo de pan, bueno, tengo X cantidad de osmoles por litro de tal sustancia, o de tal elemento en realidad, porque son elementos. Elementos es cuando el año que viene ya lo vamos a ver en química, vamos a ver precisamente la tabla periódica de los elementos, y es cuando hablamos de sodio, cloro, potasio, esos son los elementos. También se va a ocupar de mantener la concentración de proteínas. Nosotros ya vimos que las células producían las proteínas. ¿Se acuerdan que estaban en la organela, digamos, que se ocupaba de la fabricación de proteínas? Eran los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso. Bueno, pero obviamente están ahí. Pero yo las necesito afuera o las necesito transportar. Entonces, tengo que tener también una concentración adentro de la célula y una concentración afuera de la célula. ¿Por qué todo esto? No solamente que el equilibrio osmolar y la concentración de proteínas, acá sería el equilibrio oncótico, y ahora vamos a ver qué es lo que significa eso. Si yo tengo un exceso de proteínas o de elementos dentro de la célula, todo este exceso me va a atraer agua y va a hacer que esa célula se hinche. Precisamente para que no ocurra esto, la linfa permanentemente va sacando los excesos para que no ocurra esto. Porque en el caso de que haya una concentración muy importante dentro de la célula, me va a atraer muchísima agua, y al atraer muchísima agua, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando inflan un globo de carnaval con mucha agua? ¿Qué pasa? Revienta. Bueno, con Sí, la sí. célula pasa lo mismo. Si yo tengo muchas proteínas dentro de la célula, porque no salieron, porque nadie se las llevó, me va a atraer demasiada agua, y la capacidad de elasticidad que tiene la membrana plasmática es importante, pero bueno, en algún momento si atrae demasiado. Bueno, para que no ocurra esto, precisamente, el sistema linfático también va a ocuparse de sacar el exceso, de como ir limpiando. Y obviamente, así como como todo esto ocurre dentro de la célula, es el volumen y la presión del espacio intersticial. O sea, que se va a encargar de ir balanceando todo lo que está adentro de la célula y lo que está afuera de la célula, que no es otra cosa que el espacio intersticial. Por eso les habla del volumen y la presión del espacio intersticial, porque obviamente si hay un volumen muy grande, la presión ¿cómo va a estar? Pero no hablamos de presión sanguínea, hablamos del intersticial, o cualquier cosa. Si yo tengo algo que está muy inflado, va a estar muy, el volumen va a estar aumentado, ¿no? Alto. Bien. Otra de las funciones del sistema linfático es que participa activamente en el sistema inmunitario. Recuerden que lo que dijimos al principio, que es el que se encarga de transportar las células sanguíneas, sale con las células sanguíneas, las células linfáticas, y aparte los ganglios
precisamente son el acúmulo de estas células sanguíneas. Bueno, interpreten sanguínea como linfática, hoy nada más. Así, me confundo a cada rato. De las células linfáticas. Ahí es donde se acumulan los linfocitos T. En algún lado tienen que estar. Yo no puedo tenerlos dando vuelta por todos lados porque ahí están. O sea, cuando nos vamos a pasear, algún día queremos volver a casa y quedarnos tranquilos, ¿no? Bueno, algún día, en algún momento. Con las células pasa lo mismo. Recolecta el kilo a partir del contenido intestinal, realizando el transporte de las grasas, lo que habíamos visto antes. Los ganglios linfáticos son estructuras pequeñas, suaves, redondeadas, o en forma de nódulo, que por lo general no se pueden ver ni sentir fácilmente. Se localizan en racimos en diversas partes del cuerpo, como el cuello, las axilas, la ingle, en el interior del centro del tórax y el abdomen, y ayudan al cuerpo a reconocer y combatir gérmenes, infecciones y otras sustancias extrañas. Básicamente, como los nódulos, los ganglios, como son precisamente un acúmulo de células linfáticas, vamos, lo dije bien, obviamente van a estar ahí preparados, van a ser quienes los van a reconocer. Y acá también quiero hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque no solamente que van a detectar a los gérmenes, sino que también a cualquier sustancia extraña. Si hablamos de gérmenes, estamos hablando de seres vivos. Un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, son seres vivos. Pero también me pueden reconocer cualquier otra sustancia que el cuerpo detecte que no es propia. Cualquier cosa. Y ahí van a tratar de, obviamente, es como que se van a poner activos, van a tratar de hacer que eso que reconocieron como extraño, obviamente lo saquen o intenten sacarlo. Y también, que no está acá, las células potencialmente cancerígenas. Una célula que empieza a transformarse, que empieza a tomar características diferentes, el organismo también la va a detectar como algo que no es propio, como algo que no, yo esto no lo conozco, no sé quién es. Entonces, obviamente, va a tratar de combatirlo. Traten de imaginarse como el sistema inmunológico, obviamente como la policía en forma teórica, no real, que cuando los necesitan nunca aparecen, pero que está permanentemente dando vueltas y tratando de detectar algo que esté mal, que no esté en condiciones, que no lo reconozca, que lo reconozca como extraño, que no es nuestro. Y obviamente va a tratar de sacarlo, de eliminarlo. Bien, estos son los ganglios, pero también el sistema inmunológico tiene tejidos, otros órganos, como son las amígdalas, las adenoides, el vaso, el timo, y también hay agrupaciones celulares en varias partes de nuestro organismo, como por ejemplo en el intestino, que se llaman placas de Peyer, que son agrupaciones de células. ¿El apéndice puede ser? ¿Cómo? Perdón, Marce, no te ¿En el escuché. apéndice? ¿En el apéndice puede ser? Sí, en el apéndice y en otras partes del sistema, del
ay, no me sale, del intestino también. Están distribuidas por todos lados, pero quizás ahí en el apéndice están un poquitito más agrupadas. Bien, hasta acá, porque después en la segunda reunión vamos a hablar exclusivamente de amígdalas, adenoides, vaso, timo, cuáles son las funciones de estos órganos. Quiero que, porque nos quedan 7 minutos, pero como de costumbre, si empezamos con la explicación de algo ahora se nos va a cortar, entonces prefiero responder dudas de lo que... Ah, ve, acá ya hay preguntas. Primero, Susana, ¿ahora me escuchás mejor? Sí, perfecto. Bueno, Anto, dice, en el caso de la mononucleosis, es el sistema linfático que actúa, por eso se inflaman los ganglios y hay fiebre muy alta. Bien, la realidad, Anto, y para el resto, es que en todas las infecciones actúa el sistema inmunológico, en todas. En todas hay una inflamación de los ganglios. Y esta inflamación de los ganglios se produce precisamente porque están laburando. Esos ganglios están trabajando. Y al estar trabajando hay una mayor cantidad de células que están ahí dando vuelta, de células que están activas. Entonces siempre va a haber una inflamación de ganglios. Después vamos a hablar un poquitito cuál es la diferencia de una inflamación en los ganglios cuando es benigna y cuando es maligna. ¿Por qué cuando hay una infección, se inflaman los ganglios en la zona donde se produjo la infección. En una angina, por ejemplo, los ganglios que van a estar inflamados van a ser los de acá del cuello. Si hay una infección a nivel genital, los ganglios que van a estar inflamados van a ser los de la ingle. Y así sucesivamente, dependiendo de la zona donde esté ubicada la infección, es la zona donde van a estar inflamados los ganglios. En el caso específico de la mononucleosis, digamos que así como las otras infecciones son específicas de un territorio, en la mononucleosis el terreno específico precisamente son los ganglios. El virus Epstein-Barr, que es el de la mononucleosis, tiene una especificidad por los ganglios linfáticos. Entonces, se mete en los ganglios linfáticos, entonces produce una inflamación ganglionar a nivel de todo el cuerpo. Los virus, por lo general, tienen una predilección por un tipo de tejido en particular. Así como el virus de la hepatitis tiene una predilección y ataca exclusivamente a las células hepáticas, este ataca exclusivamente a las células de los ganglios linfáticos. Por eso es la diferencia si hay una infección en un territorio, van a estar inflamados los ganglios de ese territorio. Pero como en la mononucleosis, el tejido diana, digamos, el tejido donde va a ser mella, digamos, ese virus, son precisamente las células linfáticas. Entonces ahí es donde van y como hay tejido linfático por todos lados, ganglios linfáticos por todos lados, van a estar inflamados todos los ganglios. Y con respecto a la fiebre, no, o sea, la fiebre también es un mecanismo, en realidad es como una especie de mecanismo de defensa. Lo que pasa es que esos mecanismos de defensa a veces se vuelven tan agresivos que son molestos, y aparte son prácticamente inefectivos. Si bien la fiebre es un supuesto mecanismo de defensa, no tiene una efectividad como para poder sacarlo, para poder combatir. Eso por un lado. Y por el otro lado, hay sustancias que también hacen que se produzca fiebre,
¿Vieron? ¿Nunca escucharon que, no, déjalo con la fiebre porque eso combate? Si bien tiene una parte cierta, la realidad es que tener fiebre es horrible y no me va a ayudar demasiado. Bien. Con en cama 2 meses, casi 2 meses, con fiebre de 40, sí, sentía que, sí, es muy feo. Bueno, ¿alguna otra duda? Vamos que quedan 2 minutos. Vamos, Bárbaro, por acá. Bueno, si no hay dudas, queda 1 minuto 50. Cortamos acá y volvemos en 10 minutos y seguimos con lo que queda. Atentis. Adiós. Volvemos en 10.